Gracias por continuar con la entrevista AM. Esta mañana tengo el gusto de recibir en la segunda parte en nuestro estudio al fiscal general de la República, al licenciado Rodolfo Delgado, a quien agradezco este espacio en su agenda. Fiscal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marisol. Un saludo a la población salvadoreña. Gracias. Quiero compartir con nuestra audiencia la siguiente nota, que es uno de los temas que vamos a abordar esta mañana con el fiscal general que nos visita. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador tiene una nueva tarea en sus manos y es esclarecer el asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras, luego que la Fiscalía General de la República presentara una nueva acusación en contra de los autores intelectuales. El requerimiento incluye a personas que no fueron acusadas en este caso que inició en la década de los 2000 y que era Arena y el FMLN quienes protegieron para nunca conocer la verdad. El expresidente de la República, Alfredo Cristiani Burker, y el exdiputado por el PDC, Rodolfo Antonio Parker Soto, figuran en una lista de 13 personas como los principales imputados en la masacre de los 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras, ocurrida hace 32 años en la Universidad Centroamericana. Sobre ellos ya pesa una acusación formal presentada el pasado viernes en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador por parte de la Fiscalía General de la República, en la cual se solicita orden de detención. Los delitos por los cuales estos 13 sujetos deberán enfrentar la justicia salvadoreña son responsabilidad penal de comisión por omisión y cómplice en el delito de asesinato. Además, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, hurto calificado, fraude procesal y encubrimiento personal. En enero de este año, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invalidaron la decisión de la anterior Sala de lo Penal, que en septiembre de 2020 cerró el proceso penal en el denominado caso Jesuitas. Tras esta decisión, se supo por la misma hija que el expresidente Cristiani huyó del país y que se encuentra en Italia. El exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, no se quedó atrás. Las autoridades informaron que abandonó el país para evadir la justicia salvadoreña tras reabrir el caso. En los próximos días, el Juzgado Tercero de Paz, en el cual se presentó la acusación, fijará fecha para que se realice la audiencia inicial y se decida si se gira orden de captura para los 3 implicados en este crimen de lesa humanidad. La nota introductoria nos daba varios detalles, fiscal, pero conocer por qué estas 13 personas vinculadas al caso jesuita hoy podrían enfrentar la justicia, por qué finalmente hay por parte de las autoridades de El Salvador un señalamiento contra ellos en una autoría, en una supuesta autoría intelectual. Bueno, sí, Marisol. En realidad, en este caso hay mucho que comentar en vista de que se ha tratado de una investigación que ya va más o menos para 33 años desde que ocurre el hecho en el año 1989, y esto básicamente se empieza a gestar en el interior de la Fiscalía en el mes de mayo del año pasado, cuando solicitó un informe sobre cuál era el estado de la investigación relacionada a estos hechos, a los asesinatos. Y ahí se me informa pues cuáles eran las últimas resoluciones. Luego viene en junio una última resolución de la Sala de lo Penal, mediante la cual rechazó una revocatoria que había sido presentada, pretendiendo que anularan su propio fallo, mediante el cual habían dado por cerrado el caso. Y ahí es donde se decide presentar, más bien empezar a preparar la demanda que se presentó el día 16 de noviembre del año pasado ante la Sala de lo Constitucional. Se presenta esta demanda de amparo, en la cual básicamente se hace una cronología, un análisis de todos los eventos de naturaleza procesal que se habían dado durante todos estos años, y se le solicita a la Sala pues que revierta algunas de estas decisiones que impiden que las personas que nosotros tenemos señaladas en las investigaciones enfrenten la justicia. De esta forma, como
como la sala nos da la razón, y lógicamente esto implica pues que la sala de lo penal tenía que revocar su decisión, posteriormente girar la instrucción correspondiente a la Cámara de segunda instancia para que también remitiera el proceso principal al juzgado tercero de paz, y que lo único que quedaba básicamente válido ante la decisión de las diferentes salas era el requerimiento fiscal que se presentó en el año 2000. En ese sentido, y en vista de que se está aplicando la legislación procesal penal del año 1998, es que el juez presentó, o más bien planteó ante el fiscal superior una disconformidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no estaba de acuerdo con la petición de sobreseimiento definitivo que se presentó en el año 2000. Entonces, y esto es algo que nosotros también compartimos, lógicamente, y de esa manera se reformula el requerimiento. Básicamente se amplía lo solicitado en ese requerimiento del año 2000, y es donde se incluyen a estas 13 personas. Y de esta manera nosotros pretendemos que el proceso vaya orientado a descubrir cómo se realizó la conspiración para ejecutar los asesinatos, es decir, quiénes estaban atrás de los autores materiales. Estamos presentando en este momento, estamos iniciando un proceso penal. Es una lástima que algunas de estas personas no quieran enfrentar la justicia, pues es lo que hemos observado por su comportamiento en las diferentes redes sociales, e incluso pues algunos que salieron más o menos el año pasado con rumbo a Guatemala. En este sentido, ahorita se ha formulado o más bien se planteó esta disconformidad, se contestó la disconformidad, y se incluyen otros militares que en el pasado no fueron juzgados por estos eventos, e incluso gente que tuvo relación con la investigación posterior, porque para que los salvadoreños presenciaran el juicio que se realizó en los años 90, fue necesario realizar toda una maniobra de encubrimiento de los diferentes hechos, de manera tal de que se ocultara de dónde provenía la orden. E incluso en algún momento se pretendió desviar las investigaciones, haciendo ver de que se trataba de un ataque de la guerrilla y no de una acción que provenía de las entrañas del Estado. En este caso, cuando usted habla de encubrimiento, ¿se refiere específicamente a uno de los señalados con este requerimiento, que es el exdiputado Rodolfo Parker? Ese es uno de ellos. También está Nelson Iván López López, que era en ese momento el que estaba a cargo de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos. Es más o menos como la actual Subdirección de Investigaciones en aquel entonces. Todos ellos fueron los que acuden en un primer momento, empiezan a entrevistar testigos y empiezan poco a poco a desviar las investigaciones hasta que llega a un desenlace en el cual se pretendía hacer creer a los salvadoreños de que mandos de un rango inferior dentro de la institución militar eran los responsables, o más bien eran los únicos responsables, cuando una orden de esa naturaleza difícilmente podía realizarse en aquel momento sin contar por lo menos con el aval de los mandos superiores de la Fuerza Armada. Más que todo en ese escenario de guerra, en una ubicación geográfica que estaba cercana tanto a la escuela militar como al Estado Mayor, y también a la colonia en la cual residían la mayoría de familias de los oficiales que dirigían en aquel entonces la institución castrense. Y cuando usted habla de
pues los mandos superiores que existían en la Fuerza Armada, también estamos hablando de las autoridades del más alto nivel en nuestro país, quienes estarían señaladas por este hecho. Sí, correcto. Bueno, en primer lugar hay que considerar que Alfredo Félix Cristiani Burcar era en ese entonces el presidente de la República, comandante de la Fuerza Armada. También tenía toda una plana de mandos militares, más sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando se comete un hecho y se acepta el resultado? ¿Qué sucede cuando la persona que acepta ese resultado sabía previamente que estos eventos se iban a suscitar y no hace absolutamente nada para evitarlo? Es más, simplemente deja que fluyan los eventos y eso, al final de cuentas, es básicamente aceptar, uno, que la conspiración se lleve a la práctica, porque al final de cuentas la muerte de todas estas personas, ciudadanos españoles y ciudadanas salvadoreñas, se da a raíz de una conspiración realizada en el más alto nivel de la cúpula militar de aquel entonces. Y eso lo demuestran los diferentes indicios que los salvadoreños hemos conocido por diferentes versiones que se han ido publicando, se han ido contando, incluso algunos documentos judiciales que son producto del primer juicio. También está el juicio realizado en España y que mediante el cual las autoridades españolas lograron la condena de inocente Orlando Montano por estos hechos. Y creo que todos estos eventos nos hacen pensar, en primer lugar, que todas estas personas conocían lo que iba a suceder en el interior de la Universidad Centroamericana, conocían el desenlace de sangriento que se iba a dar en esa noche. Y al final creo que es justo que nosotros llevemos ante la justicia la investigación que hemos presentado. Considero que es algo que le debemos a las víctimas, es algo que le debemos a la historia de nuestra nación, precisamente para que eventos tan trágicos, eventos tan sangrientos no vuelvan a repetirse, y menos que estos hechos sangrientos surjan del interior de una cúpula militar o surjan con la anuencia expresa o tácita de un presidente de la República. En el proceso contra el señor Montano, el señor Yushi Mendoza dijo que era imposible que se realizara un acto si no se hubiese contado con una orden del más alto nivel. ¿Fue Correcto. así? Sí, es que hay que recordar que en ese momento se vivía un escenario de guerra en el cual básicamente las autoridades civiles eran sustituidas totalmente por las autoridades militares. Había limitación a los derechos fundamentales precisamente por todos los eventos que se estaban suscitando en ese momento. Es muy difícil que dos tenientes o un capitán incluso no conocieran que se iban a desarrollar esos eventos. Y vuelvo y repito, más aún por la ubicación donde estos se dan, que era una zona que estaba fuertemente custodiada en virtud de que habían incluso familiares de los altos mandos militares que residían a escasos metros de la Universidad Centroamericana. Entonces es muy difícil que simplemente este comando militar acordaran sin hacerles saber a sus superiores que iban a ejecutar estos diferentes asesinatos. Más aún cuando algunos de estos elementos militares que son al final los que jalan el gatillo, venían de una unidad que no estaba destacada en el perímetro de seguridad de la Universidad Centroamericana.
Recientemente nos visitó Walter Araujo, analista político, y él señalaba que el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, había huido del país, no por el tema de los sobresueldos, sino precisamente por el caso jesuitas. Conocer su opinión al respecto. Mire, es normal y es algo común que la gente salga huyendo ante una inminente acusación. Hay que decir, este no ha sido un proceso que se ha desarrollado en el sigilo que requiere una investigación. Al contrario, han sido eventos que se dieron hace 32 años y se han expuesto en diferentes momentos ante la opinión pública. Esto simplemente era algo inminente. Me imagino que eso es lo que ha motivado en alguna medida que se pretende evadir la acción de la justicia. Y más que evadir la acción de la justicia, en este momento es que se está evadiendo el proceso, porque ni siquiera hay un pronunciamiento final. Es decir, se está iniciando el proceso penal y vemos que esta es una actitud que ha sido muy recurrente en los expresidentes. Bueno, tenemos un prófugo, más bien dos prófugos en Nicaragua, este sería un tercero. Pues creo que básicamente el único que no escapó fue Elías Antonio Saca, porque actualmente guarda prisión, y Armando Calderón Sol, porque está fallecido. ¿Podría existir extradición con países como Guatemala, Italia, España? ¿Podría emitirse una alerta con Interpol? Sí, por supuesto. De hecho, lo que nosotros estamos esperando es que se desarrolle la audiencia correspondiente. Si las personas no comparecen, pues de acuerdo al Código de 1998, el juez puede resolver con la vista de requerimiento y el proceso continúa. El proceso continúa. Va a llegar un momento en el que, lógicamente, sí necesitamos que las personas comparezcan ante la justicia. ¿Este es un crimen de lesa humanidad? Sí, yo lo considero, más que todo, creo que lo considero un crimen de guerra, un crimen que ha afectado los derechos humanos. Hay que considerar de que quiénes son las personas que están involucradas, cómo se desarrollaron todos estos eventos, y no se puede, no es justificable realizar este tipo de acciones desde el interior del Estado, simplemente callando con balas las ideas de otras personas. Eso no se puede hacer. Usted ha hablado de mucho tiempo en el que se mantuvo engañando a la población salvadoreña, al pueblo salvadoreño, sobre los autores de este caso, que sin duda pues es un punto rojo en la historia de nuestro país. Es importante darle justicia a estas familias, darle justicia a la historia de un país para poder mirar hacia adelante, fiscal. Yo lo que creo es de que los acuerdos de paz fueron incompletos en este punto, y me estoy refiriendo a eso porque es el área de competencia de la institución, es el tema de la investigación del delito. Es decir, nunca se le dio la oportunidad a las víctimas para poderse expresar, para poder contar lo que vivieron. Simplemente se dio una amnistía totalmente amplia, sin ningún tipo de posibilidad de que los hechos criminales se presentaran ante los tribunales. Es más, se obligó a los jueces por mandato legal a que cerraran inmediatamente todos los procesos penales que estaban abiertos. Es decir, todas las investigaciones que en aquel entonces realizaban los jueces, las primeras diligencias de investigación, automáticamente pasaron de un día para otro al archivo. Entonces, eso es como levantar la alfombra y esconder la suciedad abajo de ella. Eso es lo que se hizo. Y no se expuso en realidad todas las atrocidades, todos los severos daños que se realizó en contra de la población salvadoreña, realizadas por uno y otro bando, y que al final de cuentas para lo único que sirvió fue para crear una máscara de
de diferentes actores políticos, que usaron diferentes actores políticos durante los últimos 30 años, en el cual se hacían vender como redentores del pueblo, mas sin embargo no habían expiado todas sus acciones que habían cometido, claro, en un escenario de guerra, pero en un escenario de guerra en el cual existía todo un ordenamiento jurídico que mandaba a respetar los derechos humanos de la población. ¿Se incorporará en esta investigación y en este proceso judicial el informe de la verdad y también el proceso contra el señor Montano en España? De hecho que ya esas son diligencias que se han solicitado a España. Estas se solicitaron más o menos en los primeros días de junio del año pasado. Se hizo la petición correspondiente y pues estamos ahorita esperando ver qué es lo que nos responden y tratar de ir incorporando poco a poco cada una de estas investigaciones. Es decir, nosotros tenemos la facultad de poder utilizar cualquier elemento probatorio que se haya utilizado en otros procesos para tratar de ir acreditando poco a poco la verdad. Hay una enorme parte de la población que no conoce toda la historia y de repente leemos en las redes sociales voces disonantes en contra de este llamado a la justicia que ha permanecido por décadas. ¿Cuál serían sus palabras para estas personas? Lo que sucede es de que creo que eso es actuar con hipocresía. Es decir, porque creo que si nosotros estamos aplicando la ley, la estamos aplicando para tratar de averiguar qué sucedió ese día en el interior de la Universidad Centroamericana, sin importarnos quiénes sean las personas que están siendo acusadas. Vuelvo y repito, este es el inicio de un proceso. Entonces, si estas personas tienen prueba de descargo para acreditar que no son ellos los responsables, pues entonces la van a poder presentar, pero no creo que huyendo lo puedan hacer. Y que es el bloqueo que se ha dado en el pasado. Así es el bloqueo sistemático, el bloqueo de que se emite primero una ley de la reconciliación nacional, posteriormente una ley de amnistía, que fue aprobada, entiendo yo, con dispensa de trámite, de un día para otro, sin mucho estudio, simplemente porque no les parecían las conclusiones a las que había llegado la Comisión de la Verdad. No les parecía de que de repente aparecían señalados algunos actores políticos y militares e incluso de los mandos de la guerrilla de aquel entonces. Y pues eso implicaba de que si estas personas estaban señaladas, tenían que enfrentar la justicia. Tenían que enfrentar la justicia y dar la oportunidad a que se desarrollara adecuadamente los diferentes procesos. En un momento dado podían concluir los procesos, incluso con el perdón de la víctima. Hemos sido testigos, por ejemplo, el año pasado, de una víctima que perdonó a uno de sus secuestradores. Un secuestro realizado también en el marco de la guerra. ¿Este tema es abrir heridas o es tratarlas para lograr sanarlas? Porque ha sido una herida abierta en la historia de El Salvador. Yo creo que estos eventos que se dieron, las diferentes amnistías, que de repente un expresidente amnistiara hechos que habían ocurrido durante su mandato, que el resto de expresidentes ni siquiera se atrevió a tocar ese tema. Entonces, yo creo que han sido heridas que nunca sanaron. Creo que sirvió para vivir una falsa hipocresía, vivir en hipocresía, una falsa realidad que se estaba desarrollando, y creo que lo único que hizo fue contribuir a la polarización del país durante los diferentes años de la posguerra,
y que eso lógicamente solo benefició a dos grandes institutos políticos. Y creo que no era lo correcto haber permitido que algunas personas que estaban señaladas en las diferentes acciones catalogadas como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad participaran de la actividad política de nuestro país y que incluso estaban en posiciones de decisión cuando tenían cuentas pendientes con la justicia. Estamos hablando de gobiernos de Arena y gobiernos del partido FMLN. Vamos a ir a la pausa y al regresar hablaremos precisamente de uno de estos expresidentes, Mauricio Funes, prófugo de la justicia. Ya perdí la cuenta de cuántas órdenes de captura, 7, 8, ya nos dice el fiscal general al regresar de la pausa. Siga con nosotros, somos Entrevista M. De marzo de 1926, nace la primera radio en El Salvador y Centroamérica. Esta es AQM, en su primera transmisión, emitiendo señal desde el Parque Libertad. Sexta radio en el mundo. Esta noche, la Radiodifusora Nacional le invita a la transmisión de un concierto educativo con una cantante de voz magistral. La radiodifusión salvadoreña tiene un génesis y es en la frecuencia 96.9 la primera. Radio El Salvador, 96 años siendo los referentes. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Continuamos con la Entrevista M. Hablar de la historia de El Salvador es hablar de una mirada al futuro. En nuestra primera parte hablábamos de todos estos proyectos que nos colocan en la mira mundial. Definitivamente estamos transformándonos como país, pero también girar la vista atrás es ver una historia de corrupción, de casos, de crímenes, de una guerra que dejó tantas víctimas de criminalidad. Y es triste mirar hacia atrás la historia de El Salvador. Hoy está con nosotros el fiscal general y está hablando precisamente de cómo se busca esta justicia para las víctimas, para las familias de las víctimas, pero también para todo un país. Y entre estos casos también se encuentra el de Mauricio Funes, una persona que huyó del país, que se encuentra en Nicaragua y que desde las redes sociales no logra enfrentar la justicia como muchos de los salvadoreños esperamos que la enfrente. Ayer el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar contra exfuncionarios precisamente del gobierno de este presidente prófugo por el caso del saqueo público, acusados de los delitos de peculado, lavado de dinero y activos. Más de 350 millones de dólares que se hubiesen invertido en salud, en educación, en seguridad, que le costaron miles y miles de víctimas a las familias salvadoreñas. Fiscal, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué se está haciendo? Los salvadoreños demandamos de instituciones como la que usted representa que se haga justicia, sin duda. Sí, bueno, de hecho que este es un tema muy particular, pues, y lo hablábamos en el segmento anterior, de que los expresidentes tienen la costumbre de huir. En ese sentido creo que sí es lamentable pues que un expresidente haya tomado esa cantidad de dineros, algunos de ellos se los apropió, otros de estos dineros los malversó, los dilapidó, y creo que lo importante es de que los diferentes procesos en contra de esta persona van avanzando.
todos estos procesos, lógicamente, nos están llevando a una etapa en la cual a él se le puede declarar la rebeldía. Él puede ser declarado rebelde. Más sin embargo, creo que en este momento yo sí considero que sería muy oportuno que se valorara retomar alguna legislación que en el pasado se aplicó en nuestro país, en el sentido de que a las personas ausentes, a las personas prófugas, como la persona que se ve en pantalla en este momento, se puedan condenar en ausencia. Es algo que es aplicable en otras legislaciones y que perfectamente puede ser incorporado nuevamente a nuestro ordenamiento jurídico. De tal manera que si ellos escogieron el exilio como su cárcel, pues entonces que permanezcan así. Pero ya es inconcebible que este tipo de personas regresen a nuestro país, porque nada bueno le traen a la sociedad salvadoreña ni el desarrollo que ésta pretende realizar en el futuro. ¿Son 7 órdenes de captura? ¿8? ¿Cuántas son, fiscal? Son 7 órdenes más, sin embargo, las investigaciones continúan. Sabemos que hay más actos de corrupción relacionadas con esta persona que están en investigación. También la administración del expresidente Sánchez Serén tampoco se ha concluido de investigar estos hechos. Hay mucho trabajo en cuanto a desarrollar este tipo de investigaciones. Y creo que la Fiscalía, pues hoy por hoy ya se está mejorando en esa área, se han incorporado nuevos fiscales, se está tratando de implementar una nueva metodología de trabajo, de manera que sea esta más objetiva y que en un momento dado se presenten de manera adecuada los casos en los tribunales. Para esta diligencia fueron convocadas 29 personas y de ellas solamente 11 se hicieron presentes. El resto han sido declarados rebeldes y se les girará una nueva orden de captura. Entre estos está obviamente el expresidente de la República, Mauricio Funes, y también varios de su gabinete de gobierno. Sí, es correcto. Bueno, es que esta ha sido una costumbre recurrente, principalmente entre las personas que tuvieron algún tipo de participación política. Por ejemplo, está el caso del exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, que concluyó la vista pública hace unos días y que estaba vinculado a irregularidades con proyectos realizados en varias alcaldías por incumplimientos a la ALACAP. Ya la Fiscalía sabe que la sentencia se va a notificar el día 15 de marzo. Nosotros consideramos que se ha establecido pues, que esta persona está vinculado a estos eventos. Han pasado 14 años para que esta persona enfrente la justicia salvadoreña. Y creo que pues, esperaríamos nosotros que por fin se emita una sentencia conforme a las pruebas que se presentaron en la vista pública. Estas son situaciones que se pueden dar, pues algunos, me imagino, algunos expresidentes van a morir en el exilio, otros muy probablemente duren un par de años más, pero también no van a poner un pie en suelo salvadoreño. Y es que al final, o sea, personas como ellas creo que no merecen vivir en nuestro país. Gracias, fiscal, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, a usted, Marisol. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos, por supuesto, mañana en punto de las 6:30 de la mañana a través de Canal 10. Así somos.